Bueno, buenas tardes y gracias por sumarse a la octava edición del Global Pensions Program el día de hoy. Es un placer tenerles con nosotros. Good morning and thank you so much for joining us for the 8th edition of the Global Pensions Program. It is a real pleasure having you with us today. Mi nombre es Carolina Félix y coordino la red de pensiones en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y estaré moderando esta sesión. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría comentarles algunos temas técnicos. Como los presentadores hablarán en español y en inglés, para quienes desean escuchar la interpretación en inglés y en español, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que se lee Interpretación. Basta oprimir el icono y seleccionar el idioma que desean. Ahora lo repetiré en inglés. Since presentations will be in both English and Spanish, for the participants who wish to hear the interpretation, you will find an icon at the bottom of your screen that says Interpretation. If you click on this icon, you will have the option to choose the language. Durante esta presentación, sus cámaras y micrófonos estarán apagados. Pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que encuentran debajo de su pantalla y que se llama Q&A. Como es posible que recibamos muchas preguntas, ya nos disculpamos de antemano por no responder a todas ellas. Incluiremos a todas las que el tiempo nos permita. Sin embargo, antes de avanzar, nos gustaría saber quiénes están conectados con nosotros el día de hoy. Y para eso vamos a lanzar una pequeña encuesta que va a aparecer en su pantalla en algunos segundos. Esperamos que respondan a esa encuesta. Esperamos un poquito y seguiremos con la sesión. Ya vamos cerrando, vayan respondiendo sus preguntas. Pueden elegir más de una opción si es que se aplica para el caso de ustedes. Vamos cerrando el poll. A ver quiénes están en la audiencia con nosotros. Tenemos a casi un 70% de la audiencia que trabaja para el sector público, casi un 15% que trabaja para el sector privado y los restantes son estudiantes, profesores, trabajan en la academia y eso básicamente compone nuestra audiencia, así que para los panelistas que sepan quiénes están ahí escuchándolos. Ahora nosotros vamos a empezar. Yo les voy a presentar a Darius Stancu, que será nuestro primer panelista de hoy. Voy a hacer la presentación de Darius en inglés, pero pueden escuchar la traducción en español. Darius Stancu is Senior Private Pensions Expert at the OECD's Financial Affairs Division. He coordinates the work of the Secretariat of the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, an international standard-setting body focused on cooperation and research in pension supervisory issues. During 1996 to 2013, Mr. Stanku was assistant professor at the Warsaw School of Economics in Poland, where he taught and published on pension issues, social policy, retirement investment, and performance evaluation. During the periods of 2004 and 2008, and 2009 and 2013, he also acted as external advisor to the president of the Polish Chamber of Pension Funds, providing research and managing the Chamber's external relations with FIA
EFRP, Sophia Group, and other international pension organizations. Mr. Stanko holds PhD degrees in economics from the Warsaw School of Economics and from the Osaka University, as well as an MA diploma in finance and banking from the Warsaw School of Economics. Darius will be speaking to us for about 15 to 18 minutes, and we then will have the pleasure to have Mr. Edgar Robles with us. Edgar Robles es graduado en Economía por la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en Economía y un PhD en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles. En la Universidad de Costa Rica se desempeña como profesor catedrático y es director del posgrado en Economía. Es además consultor asociado en Novaster. El profesor Robles cuenta con 20 años de experiencia como consultor internacional. Ha aconsejado a decenas de gobiernos e instituciones privadas de varios países de América Latina y Europa. Entre 2002 y 2015, trabajó en la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, institución encargada de la regulación financiera del sector. Fue superintendente de pensiones y desarrolló, junto a un equipo técnico del Banco Mundial, un modelo de supervisión basado en riesgo y en los principios de la Organización Internacional para Supervisores de Pensiones, la IOPS, organización de la que fue vicepresidente entre 2012 y 2015. Con anterioridad fue viceministro de Hacienda de su país. Y les cuento que no pude leer todas las credenciales de nuestros expositores, así que tienen mucha más experiencia, están en muy buenas manos en esta sesión. Así que antes de dejarlo, solo les invito nuevamente a hacer sus preguntas a través del Q&A y una vez que terminen sus presentaciones, las leeré a los presentadores. Darius, por favor, adelante. Muchas gracias. I will be speaking in English, which is still my language that I can communicate. Okay, I will try now to share the screen. Okay, sorry for this, but okay, I hope that the screen is visible. Not yet. Not yet. Darius, if you wish, Yes. I can help you with the presentation. Just Okay, then when you probably want it will be to pass. better. I'm sorry about it. Okay, so we can go to the next slide. Thank you for the invitation. I have the pleasure to represent the IOPS, which is the standard setting body of the pension supervisors and other governing bodies that has interest in the pension supervisory matters. Our main activities is obviously, apart from setting the standards, is also the cooperation and sharing the knowledge amongst the supervisors. We also organize a couple of events that I'm sure that some of you had participated before. And we do the research by issuing working papers and collecting the information. Next slide, please. So today we are going to talk about the COVID. It seems that it's not the past, it's still the presence, at least in France, where
I've just been talking to my colleagues that France is being exposed to the second wave, and it seems that we might be locked down again. But the first wave, the main impact that we've noticed was obviously having the impact on the pension investments, which worsened the position of the DB pension schemes. It also worried a lot of members who had the DC, who have the DC accounts, because the value of their accounts dropped significantly. There were the issues with the liquidity positions, partly because of the lower valuation of the investments, and partly because of the actions by members that could, at least in some jurisdictions, move towards conservative investments, or that could withdraw the money from their voluntary pension assets. Obviously, that created the risk of locking into the investment losses by some of these members. Also, the crisis brought about a reduced ability of employers to continue paying the contributions, and a lot of operational disruptions. We all switched to the remote work, which also increased the risk of cyber attacks. And in the long run, it also created a lot of issues with the confidence and trust to the system. Next slide, please. I see that we are having the other version. Okay, I'll go with that. So the IOPS issued on the 26th of May, the statement that was giving the main, let's say, suggestions and main advice with regard to the and assessment with regard to the pension supervisory authorities' actions. But also we had a list of the actions taken by the authorities that can be observed in our website. And here I wanted to talk shortly about the country's responses. So with the supervisors, the COVID meant that they had really to change the supervisory priorities and the plans they had. They had to focus on some of the key areas of the new risks. For instance, in Australia, the supervisor was taking a close look at the funds that pose the highest risk according to the new assessment. Of course, supervisors had to coordinate all the efforts to provide the assistance and the response to the stakeholders, mainly members, but also, depending on the system, employers and trustees. Supervisors had to adapt a very flexible approach. They could not act along the lines. They had to be more flexible and pragmatic. And they had to involve even more in the communication with the stakeholders and with monitoring of the situation. They also started collecting some sort of new data. If we can go to the next slide, please. Next slide, please. Thank you. So apart from assuring that the business is continued and the operations are going more or less smoothly, there was also a set of the reactions in terms of the consumer protection. So supervisors were encouraging pension fund members to take the guidance, to look for the information, because obviously, as I mentioned, that has been a moment of increased scams and increased situation where we're working remotely under the stress. It created a lot of opportunities for the scammers to take advantage of the situation. Also, there was a need to facilitate for the members and beneficiaries to access all the information in the form of the online, which was not the case for some of the society, at least. We cannot assume that everybody was digitally educated and could have this access before. Now they had to switch. In the countries where there were some temporary relief measures, obviously this type of information had to be communicated. And also some authorities decided to advise savers that they should really be careful with taking the decisions, the quick decisions about their retirement savings.
it relates mainly to the situation when somebody was willing to take their savings or to take the early retirement or some sort of these actions. And also due to the operational and also liquidity problems that supervised entities might have with the early withdrawals, authorities recommended them to monitor the situation. Can I go to the next slide, please? So there was a lot of communication in general about what the supervisors do and what the supervisors expect from the supervised authorities, supervised entities. There was also a lot of communication on the decisions that members could do about delayment, reduction or postponement of paying contributions, postponing even the retirement, emergency access to retirement savings, and so on and so forth. So that was also the issue for some of the pension funds, that they had to seek some kind of permit from the supervisors so that they were not treated or perceived as giving the investment advice, because that could bring some consequences. Let's go to the next slide, please. Then another set of the measures that the supervisors had to do was to clearly say what are the expectations toward the entities in terms of being in line with the regulations. Because obviously in many countries, if not in most of them, there were some exceptional measures, and the supervisors approached some I would say more flexible way of treating the pension funds, but they still required that the regulations are being strictly complied, and the pension funds or the providers ensure their business is continued and the services are going in the electronic channels without any disruption. They had also to engage with many stakeholders on the way they should act. They were encouraging them to seek professional advice and be proactive. And they also required that supervisory authorities required that the pension funds had to table some contingency plans and other measures they've made to ensure that the business is continued. Next slide, please. Then I've already mentioned that in some countries there were measures which we might say go beyond the supervisory actions. They were they were part of the social policy measures or the broader measures. And you have the list here of the countries that introduced either the possibility to temporarily defer paying the contributions, or reduce the contributions, or even suspend these contributions. In some countries like Israel and the US, it was possible to take loans from the pension plans or even withdraw the money from the pension schemes, as it is the case in Australia, Chile, Peru, and the US. I think it's worth emphasizing that basically in all countries, it existed, the possibility of withdrawing money from the pension schemes existed under the very specific and very strict circumstances. And in those countries, the policymakers decided simply to extend the number of members that could benefit from these actions. Next slide, please. So as I mentioned, the IOPS issued the statement on the supervisory measures. Basically, it supports the actions that the supervisors were taking, mainly the clear and early communication and the guidance. Also, they acknowledge that being flexible as a supervisor is a key and it's very important. In some cases, IOPS said also that it endorses that there should be some ease of the requirements for the temporary access to pension accounts to address the financial hardship. But obviously, that's a very difficult case because we have a short-term needs
we have some emergency which is trying to be met with policy measures and also with the retirement savings. But we know that the retirement savings are meant to be for the long term. So there is this, obviously there is this conflict, I would say, of short-term and long-term interests. So that's why IOPS in its statement says that obviously such measures should be limited, should be temporary and proportional. And then those measures should be revoked in some kind of time horizon. So that would be the main, I would say, statement from our body. If I can go to the next slide, please. The next point that the IOPS was raising is that obviously supervised authorities being flexible, they should require that pension funds are prudently addressing risk and that the strong supervision is being preserved. There's also some, I would say, general statement that it's probably not only for the pension supervisors, I would say, but also for policymakers, that we should consider some counter-cyclical policies. For just as an example, we should think about how we can build reserves or how we can demand the solvency of the pension schemes, build the proper solvency in the times when the returns are good, and so that we could survive these difficult times as it is now. Also, private pensions cannot be seen only in the isolation from the public pension policies. So there should be a full coordination, and there should be some proper protection mechanism against the financial consumer abuses. This is a raising problem that has been raising even without the COVID, but now it has become even more important because of the digitalization and the need to use these digital tools. So also financial education is something which is highly needed. If I can go to the next slide, please. So the conclusions is that the supervisors are monitoring the situation. There is this tension that I've just mentioned. It means that perhaps we should think about the social policy and labor market policies. And I think that Edgar will be talking about that in his presentation. But there is also some role of for supervisors, because they have to at least implement those measures, if not assist the governments. There is a need to update the risk-based supervision as it was, because there's a new reality that actually this is one of our projects that we want to take on board and work on that in the nearest future. There's also an increased reliance on the digitalization. That's another project that we are currently doing. And there should be some reflection about how we will be withdrawing from this supervisory actions, leniency on the funding positions, for example, and from the policy actions, because we cannot keep it forever. And obviously it has to be properly designed and communicated. And there's also the importance of a close cooperation between the regulators. So I think that should be I have also some data about the early withdrawal mechanism, but I think that might be covered by Edgar, or I can come back to that later. So thank you very much for your attention. Muchas gracias, Darius. Seguimos adelante entonces con Edgar. Edgar, cuando quieras empiezas a compartir tu presentación. Edgar, no te escuchamos, estás en mute. Tiene que activar el micrófono y ponerlo en modo presentación. Sí, ahí sí. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, les comentaba que primero un agradecimiento a la organización por un evento que me parece está saliendo de forma impecable.
y especialmente las personas que han estado en el frente de batalla, sacando adelante este excelente proyecto. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy voy a estar haciendo un repaso sobre cómo la crisis del COVID ha venido impactando a los países, especialmente en la región de América Latina, utilizando bastante, digamos, la experiencia que pues hemos logrado recopilar a lo largo de los años para ver de qué forma se puede manejar el tema de fondos de pensiones para promover un poco la reactivación económica y, por otro lado, guardar un equilibrio con lo que se refiere a lo que es la regulación de estos fondos para lograr el último objetivo de un fondo de pensiones, o el principal objetivo de un fondo de pensiones, que es otorgar una pensión que sea suficiente y sostenible en el tiempo. Bueno, en primera instancia, vamos a ver. En primera instancia, quiero ver cuáles son los efectos macroeconómicos que ha tenido el COVID sobre los países del mundo, qué efectos sobre el mercado laboral se han venido percibiendo, qué efectos sobre las decisiones de inversión han estado teniendo, digamos, a raíz de la crisis del COVID, y los efectos sobre las decisiones de pensión y los montos de pensión de las personas. Empecemos con el tema de las proyecciones de crecimiento. Evidentemente, esto es una crisis mundial en donde para el 2020, según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía caiga en cerca de un 5%, que está afectando más fuertemente a las economías avanzadas, de los países más desarrollados, y en menor medida a los países en desarrollo. Sin embargo, esa cifra de países en desarrollo está muy afectado por China, que ya está en una franca recuperación. En el caso de América Latina, la crisis ha sido más severa que en otras partes del mundo. Vean que en América Latina, aquí podemos ver que en promedio la región va a caer en 9,4%, incluyendo Brasil, que estaría cayendo 9%, y México, que estaría cayendo más de un 10%. Entonces, tenemos una región de América Latina que la crisis la ha golpeado más severamente, que la recuperación no va a ser en forma de V como inicialmente se pudo haber pensado. Vean que para el próximo año, según las proyecciones, América Latina solo va a crecer un 3,7%, lo cual quiere decir que va a haber una recuperación sobre un punto mucho más bajo, pero que posiblemente volveremos a ver los niveles de PIB o GDP per cápita que teníamos en el año 2019 hasta el año 2023 o más tarde en nuestra región. Esto va a afectar la trayectoria de los salarios, o sea, los salarios se van a ajustar a la baja y eso va a tener una repercusión sobre las cotizaciones, lo cual se complica más con el tema del incremento en la tasa de informalidad y el incremento en el desempleo. La crisis toma a América Latina en general mal parada, con bajas tasas de crecimiento. Vean que ya en el 2019 la región solo estaba creciendo en 0,1%, una tasa prácticamente estancada. Tiene pocas tasas o una baja tasa de crecimiento, altos niveles de pobreza históricos y altas tasas de desempleo. Y esta situación además se combina con problemas fiscales que tienen muchos países de la región, lo cual les impide a los gobiernos dar subsidios prolongados, por lo menos para compensar este bajonazo en la economía, mientras las medidas sanitarias se establecen y se recupera la actividad económica de una forma relativamente normal. Esto ha ocasionado que los déficits fiscales en toda la región prácticamente se estén aumentando, y eso aumenta la percepción del riesgo soberano y, por lo tanto, las tasas de interés en muchos países de la región están aumentando, y eso tiene repercusiones sobre la valoración de fondos de pensiones. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Como les decía, esa recuperación en forma de V no se está dando. Esta es la tasa de desempleo en Estados Unidos, en los países de Europa y en los países miembros de la OSD y Japón. Ha habido cierta recuperación del empleo, una disminución del desempleo. Sin embargo, persiste el incremento en el desempleo y el subempleo cuando se compara con el 2019. Hay un claro aumento en la informalidad, ya de por sí extremadamente alta en América Latina y el Caribe. Eso es uno de los talones de Aquiles de las economías latinoamericanas, la parte de informalidad.
Hay una baja densidad de cotización también, y esta crisis pues va a aumentar los problemas de densidad de cotización, o sea, va a hacer que el porcentaje de personas que cotizan regularmente sus fondos de pensiones sea menor. Y ha habido una afectación mucho más fuerte a ciertos grupos, especialmente los grupos de mujeres y los grupos de jóvenes menores de 25 años son los que han visto incrementarse las tasas de desempleo sobre niveles realmente preocupantes, en algunos países incluso por encima del 50%. En el caso de las mujeres, lo que se ha observado es que el desempleo también ha aumentado en el sector femenino, especialmente muy relacionado con el incremento en la participación de la mujer en la actividad económica, y eso se debe mucho al hecho de que la pareja generalmente pierde el empleo, y eso obliga a muchas mujeres a incursionar en el mercado laboral con la dificultad de que no están encontrando los empleos porque las economías no los están generando. En cuanto a las decisiones de inversión, pues hay una peor clasificación soberana de los países, o sea, se da el fenómeno que siempre se da en las crisis, que se llama, o lo llamamos flight to quality, o sea, en donde el capital pues busca un safe haven hacia dónde colocar su dinero, y sale de los países que son más riesgosos y se tienden a localizar en aquellos países que son relativamente más estables, más seguros. Entonces, estos países desarrollados, países miembros de la Comunidad Económica Europea o los Estados Unidos principalmente, reciben incrementos de capital, y eso afecta también las monedas de los países latinoamericanos. Eso produce pérdidas de valoración de fondos de pensiones. Entonces, tenemos problemas de suficiencia hacia futuro que se van a tener que solventar mediante algunas políticas que les voy a mencionar un poco más adelante. Y también se tiene que ver qué tipo de formas en la cual se invierten los recursos dentro de cada país deberíamos adaptar para permitir recuperar un poco esa rentabilidad, digamos, que por lo menos en el corto plazo, por valoración, está cayendo en muchos de nuestros fondos de pensiones en la región. Hay un problema, el problema asociado a que el dinero se invierta en el exterior también está asociado con el hecho de que los países desarrollados principalmente han estado aplicando políticas monetarias expansivas para tratar de favorecer la actividad económica, y eso ha provocado que cada vez haya un porcentaje mayor de bonos emitidos por países desarrollados que tienen cero tasa de interés o rentabilidades negativas. Este gráfico lo que muestra es que esto es un fenómeno que inicia más o menos en el 2015, y actualmente cerca de una cuarta parte de todos los bonos que se emiten en los países desarrollados se emiten a tasa cero. Eso también representa un problema para los fondos de pensiones que buscan diversificación fuera de sus países, porque es difícil alcanzar el alfa, o sea, maximizar la rentabilidad, lo cual es el elemento más importante de los sistemas de capitalización de pensiones, que deberían ser la mayoría, y causan problemas hacia futuro sobre el monto de la pensión que se va a recibir. Hacia futuro esto se va a percibir como necesidades de ver qué se ajusta para obtener pensiones un poco más elevadas asociadas con la edad de pensión o la tasa de contribución. En cuanto a las decisiones de pensión, bueno, estamos hablando que los montos de la pensión posiblemente van a sufrir una caída hacia futuro, especialmente las personas que están más cerca de la pensión van a percibir pérdidas en el valor de sus fondos, y esto los va a obligar a pensionarse a edades mayores. A otro grupo de trabajadores les va a hacer imposible consolidar beneficios porque se vieron excluidos del mercado laboral. Recuerden que aún en la región latinoamericana persisten algunos países con sistemas de beneficio definido, y esos sistemas se accede de acuerdo a cantidad de cotizaciones que se realizan. Habrá un grupo de trabajadores que se pasará a la economía informal y no regresará, y esos trabajadores van a perder las cotizaciones que hayan realizado a sus fondos de pensiones de beneficio definido, y eso es un problema social hacia futuro también. Y el otro gran aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que existe una gran presión para retirar los fondos de pensiones en toda la región, prácticamente en todos los países de América Latina, quizá con sistemas de capitalización individual, quizá con excepción de Uruguay y México. Existe una ley que se ha aprobado o se está discutiendo para permitir el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Por retiro anticipado me refiero antes de llegar a la edad de pensión o incluso después de la edad de pensión, para poder retirar el dinero
en efectivo, en lugar de tener una anualidad, un monto de pensión que se recibe todos los meses. Eso tiene o la razón por la cual esto ocurre, se da por presiones políticas, un poco de políticas orientadas hacia el populismo, el regreso un poco del populismo en materia de pensiones, y ciertamente esto va a tener repercusiones sociales hacia futuro cuando veamos incrementar la tasa de pobreza en vejez en muchos de nuestros países. Por ejemplo, ya 3 países han aprobado alguna forma de retiro anticipado de los fondos de pensiones. Chile ya aprobó un 10% de retiro de la cuenta individual, y justamente ayer me comentaba Carolina, se dictaminó en comisión el retiro del segundo 20%. Y después de Chile, pues eso sirve como ejemplo, mal ejemplo para otros países que pueden continuar con este proceso. En el caso de Costa Rica aprobó recientemente un retiro de las personas pensionadas de sus fondos que tenían para el pago de pensión en una sola exhibición o un lump sum, digamos, pueden retirar el dinero en un solo tracto. En el caso de Perú, ya se aprobó el retiro del 25% del saldo de la cuenta individual, y tenemos otros países de la región, Bolivia, Colombia, El Salvador, República Dominicana, en donde se está discutiendo alguna ley para retirar entre el 10 y el 50% del saldo de la cuenta individual a raíz de la crisis del COVID. El problema es que la situación particular asociada con la crisis del COVID va a tener una repercusión que se va a extender mucho más tiempo en el futuro, pues una vez superada la crisis, porque esta crisis se va a superar, deberíamos entonces ver cómo empezamos a reconstruir los sistemas de pensiones para recobrar, digamos, esa sostenibilidad y esa suficiencia que son necesarios en los fondos de pensiones. Hablemos un poco de los efectos macroeconómicos y qué tipo de reformas regulatorias y legales se pueden establecer para restaurar la actividad económica y cómo los fondos de pensiones pueden colaborar en ese proceso. Bueno, en primer lugar, está aumentar la vinculación entre el ahorro y la inversión local. Esto con el fin de favorecer el crecimiento económico. Cuando hablo de la vinculación, es que por lo general existe una relación entre ahorro e inversión, y esa relación se debería reforzar utilizando los fondos de pensiones para favorecer ciertas actividades que pueden generar rentabilidad a los fondos y a su vez permitir el crecimiento económico. Por ejemplo, algunos países, República Dominicana, Honduras, por ejemplo, permiten utilizar o están discutiendo utilizar fondos de pensiones para los procesos de reactivación mediante la concesión de avales o garantías para microcréditos. El tema con los microempresarios, que es una fuente importante de creación de empleo y de crecimiento económico en América Latina, es que hay actividades que eran rentables antes del COVID, pero que a raíz de los problemas ocasionados se quedaron sin capital de trabajo, pero van a volver a ser rentables y se necesita proveerles de capital de trabajo para que reactiven la actividad económica y generen empleo. En el caso del mercado laboral, la crisis del COVID realmente pone sobre la mesa muchos de los aspectos que hemos venido conversando durante muchísimos años relacionados con los problemas del mercado laboral de América Latina. Uno de ellos es ver cómo hacemos para aumentar la empleabilidad de la mano de obra, disminuyendo los costos de la formalidad. Algunos países, la gran mayoría, ha flexibilizado las jornadas laborales o ha suspendido temporalmente los contratos laborales. Y sí ha simplificado, digamos, el diseño de los programas de pensiones para hacerlos más comprensibles y permitir que las personas logren participar en una mejor medida en estos planes, especialmente planes de carácter voluntario. En cuanto a las inversiones, en algunos países se ha ido ajustando la regulación, aunque sea temporalmente, para permitir la ruptura de algunos límites. Recuerden que la regulación fue hecha para una época en la cual no existía crisis, y la situación extraordinaria requiere también medidas extraordinarias en materia de regulación. Entonces se puede flexibilizar parte de esa regulación en materia de inversiones, pero también se puede utilizar la crisis para ir eliminando todos o algunos de los límites y evolucionar hacia reglas del inversor prudente que recomienda la IOPS o la OSD. También podríamos aprovechar esta circunstancia para favorecer las inversiones en instrumentos no tradicionales, incluyendo deuda privada, estructuración de deuda para infraestructura y otros programas que pueden ser muy importantes para el crecimiento económico, y lo que les hablaba de la flexibilidad regulatoria. Por último,
Hablando del efecto de las pensiones sobre las personas, lejos de pensar en establecer programas de subsidios que sean muy generales, se podría tratar de ver cómo se logra, mediante las organizaciones de cooperación internacional, subsidiar las cotizaciones de trabajadores de difícil afiliación. El problema que vemos en América Latina es que la informalidad llega para quedarse, que una vez que un trabajador pasa de ser formal a informal, es más difícil regresar a ese trabajador a la formalidad. Y entonces la idea es ver cómo hacemos para mantener a esos trabajadores dentro de la formalidad, y el subsidio de las cotizaciones, por lo menos de los trabajadores de difícil afiliación, nos puede ayudar a cumplir con ese objetivo de no disminuir la cobertura de los sistemas de pensiones. Además, cada vez es más fuerte la tendencia a fortalecer las cotizaciones basadas en el consumo. El COVID nos ha enseñado que vamos a hacer un mundo en el futuro cada vez más de trabajo más remoto, de menos relaciones de dependencia, me refiero a trabajadores asalariados, y cada vez va a ser más difícil para los ministerios de Hacienda darle seguimiento al tema tributario. Entonces, si podemos esconder los ingresos como individuos, no podemos esconder el consumo como individuos. Entonces, podemos lograr el mismo efecto sobre las cotizaciones si pasamos por lo menos parcialmente una parte de esas cotizaciones al consumo en lugar de basarlas en los ingresos. Eso es un tema que se discutió el lunes en la charla inaugural y que me parece que cada vez es una tendencia mucho más fuerte. El otro aspecto es favorecer o fortalecer más bien la educación financiera para evitar retiros anticipados. Muchos de los problemas que vemos en América Latina que han creado estos movimientos para retirar los dineros es porque realmente no se conoce el sistema. Y cuando las personas no conocen algo, se vuelven cada vez más desconfiadas del sistema y piensan que su dinero no está seguro. Y es por eso que ellos quieren retomar el uso de su dinero para otros fines que no son pensión. Entonces, eso es un aspecto relacionado con la educación financiera. Siempre hemos hablado del tema de educación financiera y esto es una excelente oportunidad para entonces mejorar eso, lo cual a su vez se ve ayudado por el hecho de diseñar sistemas de pensiones que sean cada vez más simples. O sea, el sistema actual en donde una persona tiene que escoger entre un retiro programado, una renta vitalicia, un producto intermedio. En Costa Rica ya que hemos creado 4 o 5 formas diferentes de retirar los dineros. Es muy complejo para las personas. La mayoría de las personas no comprenden cómo diferenciar una cosa de otras. Y nuevamente, si no hay comprensión, no hay confianza. Y eso favorece el retiro anticipado y perder el objetivo para el cual fue creada una pensión. Y lo otro es favorecer otras formas de ahorro voluntario. De hecho, estamos realizando en Novaster un proyecto de ley actual en Honduras para que las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, puedan ofrecer otros productos de ahorro voluntario que no solamente sean para el fin de pensión, sino que sea para educación, para vivienda, para el caso de emergencias como de la salud o caso de desempleo. Estas son formas en las cuales se colabora con el ahorro, se colabora con la inversión y el crecimiento y a su vez con llenar las necesidades de personas ante situaciones adversas como la que se está enfrentando el mundo en este momento. Con eso termino y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ambos, a Edgar y a Darius por estas excelentes exposiciones y que estoy segura que fueron muy relevantes para los reguladores y supervisores que nos están asistiendo. Nosotros tenemos algunas preguntas aquí de la audiencia. Hay 2 que creo que las puedo juntar y les voy a hacer y ahí ustedes ven cómo prefieren responderla, ¿no? El orden. Preguntan cómo avanzar hacia sistemas de pensiones más resilientes. O sea, básicamente sistemas de pensiones que sean recession proof, pandemia proof. Dan como ejemplo, por ejemplo, una futura crisis que podría ser el tema del cambio climático, ¿no? Que no es un shock como el COVID, pero que se viene en cámara lenta. Y también preguntan qué lecciones de esta gran crisis podemos sacar para la próxima que se venga. Les dejo con estas difíciles preguntas. Si alguno quiera empezar a responder, adelante. Son preguntas tremendamente difíciles. O sea,
cómo diseñar un sistema de pensiones que no sea afectada por el ciclo económico, el ciclo principalmente vinculado al tema de trabajos. O sea, si la persona pierde el trabajo, ¿cómo logramos que esa persona siga contribuyendo para el plan de pensiones? Yo en mi exposición expuse, digamos, la posibilidad de que se cree un fondo de subsidios de la cotización, no de subsidio tradicional como lo pensamos, que la persona recibe un seguro de desempleo, sino que establecer algún tipo de seguro que le permita a la persona seguir contribuyendo cuando tiene una caída una caída en ingreso o una pérdida de empleo. O sea, normalmente los seguros de desempleo los pensamos de la forma en la cual las personas reciben un dinero cuando no están trabajando. Bueno, pensemos en un seguro que le permita seguir cotizando, que va a ser mucho más barato, que le permita seguir cotizando cuando no esté trabajando, con el fin de que no se afecte el monto de la pensión y el momento en el cual se va a pensionar a futuro. Eso es una forma de hacer el sistema de pensiones recession proof, especialmente los sistemas de capitalización individual. Más allá de eso, hay que darle mucho pensamiento para ver cómo logramos hacer, digamos, sistemas, pero me parece que el crear un seguro que permita cubrir cotizaciones en épocas de desempleo es algo que resultaría ser relativamente barato y relativamente eficiente para mantener las cotizaciones hacia futuro. En cuanto a las lecciones para la próxima crisis, yo creo que en primer lugar deben ir de la mano en cuanto a lo que es el entendimiento de las personas de los fondos de pensiones, como lo decía en mi presentación, es hacer cada vez más simple nuestros sistemas de pensiones para que la gente los entienda y confíe en ellos. La gran mayoría de personas ni siquiera saben qué AFP están afiliadas. En el caso de Costa Rica, bueno, aquí la llamamos OPCs, pero no tienen conocimiento en dónde están afiliados, no tienen interés realmente en el sistema y entonces desconfían del mismo sistema. Pero a su vez, a mí me parece que con la simplicidad, con la educación financiera, también deberíamos avanzar hacia sistemas de pensiones que nos permitan generar otras formas de ahorro, especialmente voluntarias, que les permita a las personas obtener esos dineros que hoy están reclamando el sistema de pensiones, que sean ahorros específicos para situaciones de emergencia y que no afecten el ahorro pensional a futuro. A mí me parece que los planes voluntarios de pensiones es una forma de lograr esa situación, en donde esos planes voluntarios tengan reglas para el retiro pues mucho más flexibles en el caso de situaciones adversas en la economía. Gracias, Edgar. Darius, if you would like to answer. Well, the questions are difficult, and I think that there are no really answers that would be fully satisfactory. The problem is that, of course, we should think about some insurance-based solutions. And I would mention that, for instance, social insurance is a very special way of organizing the insurance with the biggest possible pool of people. But insurance doesn't work when we have a systemic risks, when we have the shocks as right now, which affect basically everybody and everywhere. So there is no simple answer for that. Also for the pension systems, we observe this change from the employment links towards non-employment link. It's obviously, this is the issue for the Latin America and Africa mostly, but also we observe that in Europe that a lot of gig economy, so-called gig economy, where people have a very short-term informal jobs or not really stable jobs, they don't contribute for pension system. So indeed, we need to find some sort of better connection to encourage them to save money while consuming, spending, rather than while earning, because this earning is not visible for the inland revenue, for the social security. For the lessons, I might say maybe we can offer some lessons in the terms of the supervisory work in a year or so, once we collect and once we reflect on the findings from our members. This is one of our
priority projects right now. But I would say that, again, private pensions cannot be seen separated from the public. And I understand the historical reasons why in Latin America there is a big emphasis on the private pensions. But if the government is not having some reserves in good times, then you cannot expect having this sort of support that was needed for the workers in bad times. And obviously then you have the pressure for the private savings accumulated in the private pension systems. But indeed, some sort of education towards people should work, because some of the people might take their savings, not really because they are in so difficult situation, but because they are not fully understanding the consequences of that. But again, this is a difficult question. And if I may, just once I keep the microphone, I saw a question on the investment internally and whether it's not increasing the risk. There was in the chat box. Well, we will be observing a lot of good ideas and a lot of good projects the pension funds should be supporting and investing in. And there is no, in my personal view, there is nothing wrong in using the pension money in a good way, but we have to be aware that we cannot do that at the cost of the future pension beneficiaries. So this is the role of the supervisors, to be kind of watchdogs and to somehow be an intermediary between the policymakers who wish to have an access to the pension funds because they have plenty of good projects, and the beneficiaries. So that also calls for the stronger independence of the pension supervisory authorities in general. Thank you. Muchas gracias a ambos y gracias, Darío, también por aprovechar de responder a esa pregunta que había ahí en el chat. Hay dos preguntas específicas para Edgar que te voy a leer, Edgar, juntas o separadas. ¿Cómo preferirías? ¿De una vez te las paso? A mí se me olvidan las cosas, pero dale juntas. No importa. No, entonces, no, son un poquito largas, entonces voy de a poco. Vale. La primera dice, me parece muy interesante el tema sobre la creación de ahorros voluntarios y la posibilidad de accederlos en épocas de crisis. ¿Cuáles serían las opciones de ahorro y estarían a la vista luego de cierta cantidad de cuotas o meses transcurridos? Sí, bueno, eso depende de la forma en la cual se quisieran estructurar los planes de pensiones voluntarios. Eso cambia de país a país y depende de cada una de las legislaciones en cada jurisdicción. En el caso de Honduras que estamos trabajando, pues los fines son diversos y el acceso a esos fondos va a depender del objetivo para el cual se está ahorrando. Si es un fondo de emergencias, evidentemente esos dineros podrían ser utilizados casi a la vista en caso de emergencias, y las administradoras, las AFPs, deberían manejar algún tipo de liquidez en términos de los riesgos asociados con administrar fondos que podrían quedar a la vista en un momento determinado. En el caso de vivienda, si bien el ahorro para una vivienda es sustancial, el ahorro puede servir para dar el enganche o el down payment de una propiedad o una casa, y al cabo de ciertos años sí se pueden acceder. Generalmente lo que ocurre en América Latina es que se pueden acceder después de cierto tiempo de cotizar. En el caso costarricense, para darles un ejemplo, la ley establece que se tienen que cotizar 5 años y medio para poder retirar los fondos. Tienen ciertos beneficios fiscales a los cuales se deben devolver dependiendo de la edad y el número de cotizaciones. Pero cada país tiene sus propias reglas. En toda América Latina, con los países que tienen sistemas de capitalización individual, existe la figura del ahorro voluntario, con algunos beneficios fiscales diferentes en cada uno de los países. La única excepción es República Dominicana, en donde las cotizaciones voluntarias van al fondo obligatorio y entonces no se permite extraerlos hasta que la persona se pensione. Ese no es el tipo de ahorro que estamos pensando para términos de crisis. Y la forma de alentar el ahorro voluntario es justamente permitir que ante situaciones que puedan ocurrir de camino, la persona, mediante algún tipo de requisito, pueda retirar esos fondos hacia futuro. Pero sí es algo que favorecería el tema de ahorro previsional,
Al igual, quiero insistir en la evolución de sistemas de pensiones hacia ahorrar con base en el consumo. El BID tiene un programa extraordinario que se llama Laboratorio del Ahorro y que va en este sentido orientado a ir cambiando ese paradigma para que las personas, por lo menos de forma voluntaria, puedan ahorrar para la pensión cuando consuman. La idea aquí es establecer algún tipo de mecanismo obligatorio asociado con el consumo que permita sustituir parte de las cotizaciones que regularmente se establecieron sobre el ingreso. Muchas gracias, Edgar. Y te dejo la otra pregunta que va también direccionada a ti. Te mandan saludos desde Chile y dicen, ¿te parece a ti que para ampliar la mirada de la cobertura más allá de los trabajos tradicionalmente formales y con relaciones de dependencia, también las instituciones públicas debieran integrar sus servicios para que el trabajador informal para la seguridad social, pero formal para otras carteras, a fin de simplificar los trámites de cotizaciones? Sin duda, o sea, aquí con el avance de la informática deberíamos tener un único sistema en donde no exista esa posibilidad que el trabajador sea formal e informal a la vez. En muchos países de la región ocurre esto. En Costa Rica no puede ser trabajador asalariado, puede ser trabajador informal, puede ser trabajador asalariado independiente, todo a la vez. Y lo ideal es integrar al trabajador como uno solo y que las instituciones públicas justamente colaboren en ese proceder para hacer que todas las personas que puedan estar dentro de la formalidad justamente queden cotizando para un régimen de pensiones. Entonces, la idea es eliminar todas las posibilidades de arbitraje que puedan existir entre sistemas de pensiones para hacer que el monto que va a recibir la persona sea un monto más cercano al ingreso que la persona percibía cuando estaba como trabajador activo. Todas las personas, salvo las que están en la parte más baja de la distribución del ingreso, tienen alguna capacidad de ahorro. Y todas deberían estar ahorrando de forma obligatoria o de forma voluntaria una parte de sus ingresos o de su consumo en conformar una pensión. Porque, dadas las características del ser humano, pues nosotros no tenemos los incentivos o no tenemos todos los hábitos cognitivos para ahorrar para una pensión. La economía del comportamiento nos ha mostrado de que esto tiene que ser algo obligatorio, pues de lo contrario no ahorraríamos suficiente para recibir una pensión. Y el problema de no ahorrar para una pensión es que se crean una serie de círculos viciosos en la época adulta mayor, en donde la gente pasa a depender, un grupo de ellos, de sus familiares o del gobierno, con todos los problemas fiscales que tienen nuestros países. Gracias, Edgar. Darío, there is one question that I think that your experience at IOPS would be great to answer this question. They ask how to explain to workers that the benefits plans are complex formulas. Would it be better that the means of calculation is also simple? Is it possible? I presume this question is relating to the defined benefit plans, but yes, but I would say that in general, with respect to pension, since it has a lot to do with finance and all the complex things we already know. Well, I would say that obviously you need financial literacy, but I'm not a full believer in that. I mean, it helps, but it definitely does not solve the issue. I think that one of the tools that might be considered for that is simply to use projection tools, which means if people get, sorry, if people get pardon. If people get the projection where they have a very simple statement saying, you have accumulated this amount of money so far, and that will enable you to have this amount of money in today's terms when you retire, that gives some better information. I think that obviously there is a whole research behind that. I don't
have much time for talking about that, but you can have a look at some of the papers that we have produced on that subject. But I think that this sort of projection where you give people the information and you can say, if you want to reach higher level, I don't know, to earn additional $100 per month, you need to save this and this amount of money per month for the next 20 years, for instance. This should help people to be somehow navigated how much money they have, how much they should save if they are able to. But obviously, pensions is a bit complicated topic, unfortunately. Carolina, quizá para conversar un poquito más sobre esta pregunta, yo creo que Claro. un gran desafío de nuestros sistemas de pensiones, especialmente los de capitalización individual, es cómo lograr hacerlo lo más sencillo posible para las personas, para que comprendan y se vean promovidos, o sea, se promueva el ahorro en estos sistemas. Una de las mayores complejidades es que los fondos de pensiones de capitalización individual están muy centrados en el saldo de la cuenta individual. Y esa no es la variable relevante para las personas. Las personas quieren saber qué pensión van a obtener cuando se retiren. Y para la inmensa mayoría es muy difícil traducir ese saldo en una pensión. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para convertir la información en una tasa de reemplazo. Y cómo hacemos para decirle a la persona que hay un objetivo de tasa de reemplazo al cual se va a llegar si continúa cotizando con cierto monto al mes de su salario hasta cumplir cierta edad. Porque de lo contrario, la persona va a entrar en una especie de ilusión que va a haber un montón de dinero en su cuenta individual, pero cuando ve el monto que recibe mes a mes, le va a parecer que ese monto es insignificante para la cantidad de dinero. Una cantidad de dinero que la mayoría de las personas jamás va a poder haber ahorrado de forma voluntaria. O sea, para muchas personas, trabajadores sencillos que están hoy en los sistemas de capitalización individual en Chile o en Colombia, en Costa Rica o en México, ver el saldo de la cuenta individual que se ha acumulado a lo largo de 30, 40 o más años es un monto tremendamente elevado y se pueden sentir incluso hasta ricos, pero cuando ven el monto de la pensión que realmente pueden financiar, entran en desconfianza y es porque hemos basado la información en un parámetro que no es relevante. Lo que es relevante es que la persona entienda cuánto puede financiar de su retiro con el monto que tiene acumulado. Y ese es el gran desafío de los principales que tenemos, especialmente para cambiar el paradigma en relación con la credibilidad del sistema de pensiones en América Latina. Sí, excelente reflexión, Edgar y Darius, para el final de nuestra sesión. Creo que es un gran mensaje para darle a la gente que está trabajando en el sector público en temas de pensiones, a los reguladores y supervisores que nos están acompañando hoy. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por haber accedido a estar con nosotros en el programa. Muchas gracias de verdad por su tiempo y sus aportaciones. Solo quiero recordar a todos que muy pronto, en los siguientes días, tendremos la sesión grabada en nuestro portal del curso. Entonces, si quieren revisitarlo, quieren compartirla con colegas, la podrán hacer en los siguientes días. Y también me gustaría recordarles que mañana seguimos, empezamos con 2 sesiones magistrales sobre economía del comportamiento y pensiones, que la hará Diego Valero, el presidente de Novaster. Y posteriormente tendremos una sesión con Richard Jackson, que es el presidente del Global Aging Institute, que estará hablando sobre ahorro voluntario y trabajos no estándar. Así que no se las pierdan, hay tiempo para registrarse y nos veremos mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Muito obrigado.